En 2009, Humberto Eco y Jean-Claude Carrière publicaron una obra ciertamente provechosa, espléndida, si uno es un reconocido bibliófilo. El título es Nadie acabará con los libros, y en sus páginas se puede encontrar a alguien amante de los libros con una serie de declaraciones que se celebran. Esos dos grandes lectores, al margen de sus respectivos oficios, contribuyen así a considerar inmortal aquella creación humana y que por suerte nos acompaña alegrando y multiplicando nuestras dichas en este curioso mundo. Hoy hablaremos de libros, pero concretamente nos vamos a circunscribir al campo de las librerías en Santa Cruz de la Sierra, y para ello, efectuando en ocasiones una revisión del pasado reciente o lejano, me acompañan dos personas que son precisamente tan amantes de los libros como Humberto Eco, aunque desafortunadamente creo ninguno de ellos tiene algún incunable. Por un lado está, como cada semana, Marco Antonio del Río. Gracias, Marco Antonio, por estar en Contraviento y Marea. Buenos días, Enrique. Buenos días a todos nuestros estimados oyentes. Y también nos acompaña el señor William Rojas Mojica, quien además de ser un reconocido bibliotecario a nivel nacional, es un hombre amante de los libros y por eso deja también sentada su presencia en este programa. Gracias por acompañarnos en Contraviento y Marea. Gracias, Enrique, por la invitación y espero que sea una jornada provechosa. En 1974 se publicaron las memorias de Pablo Neruda, que llevan el título Confieso que he vivido. Y yo quiero partir esta conversación acerca de las librerías en Santa Cruz de la Sierra por algo que yo no he vivido, pero que he escuchado y muy bien que se dice al respecto. Me refiero a la librería La Cruz del Sur, que entiendo contaba con una muy buena oferta. Yo asociaba a Cruz del Sur en el ámbito literario, ¿no? Hay obras de Fernando Ortiz Sanz y también el primer poemario de don Enrique Kempf Mercado. Pero al margen de todo eso, Marco Antonio, entiendo que en la historia contemporánea, al menos de las librerías de Santa Cruz de la Sierra, es inevitable hacer mención a esa oferta. Claro, o sea, la Cruz del Sur era una librería que era propiedad de un militar, el coronel Félix Moreno, ¿verdad? Y por lo que yo recuerdo, porque era relativamente joven, estaba saliendo de la escuela y recién mis primeros años de universidad, pero era una librería bastante bien provista. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que uno encontraba una excelente oferta de las grandes editoriales en castellano del momento. Entonces uno podía encontrar libros de Alianza, por ejemplo, de Porrúa, que son de los que yo recuerdo, pero la oferta era muy generosa y lo que yo recuerdo que era muy, muy valioso, por lo menos para mí, es con una buena oferta en el ámbito del ensayo y la monografía, ¿no? Yo en esa época no tenía mucho interés en literatura, ¿no? Pero veía que había también una provisión de literatura. Un género, o sea, esto es lo que menciono, ensayos, monografías, que era muy difícil conseguir en otras librerías de la ciudad, porque lo que nos domina, lo que siempre ha dominado es lo que llaman librería papelería, ¿no? Que es una papelería que de Yapa vende un poco de libros que normalmente son textos escolares, ¿no? Ahora, en esos tiempos, estamos hablando de finales de los años 70, principios de los 80, algunas de estas librerías papelerías uno encontraba cosas interesantes, ¿no? O sea, no tampoco hablo con desprecio de ellas, ¿no? O sea, encontraba una oferta mucho más limitada, muy orientada hacia los escolares, pero uno encontraba cosas, digamos, como extrañas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que cerca de Los Pozos había una librería que se llamaba Librería El Sol, ¿no? Librería papelería, ¿no? Que era de propiedad de unos japoneses. Y ahí, por ejemplo, yo compré un libro de Mariano Baptista sobre la guerra, ¿no? Sobre un tratado. La guerra final. Exactamente, ¿no? Entonces uno encontraba cosas de ese tipo, ¿no? En este tipo de librerías papelerías uno encontraba libros de Tristán Maró, por ejemplo, cosas así. Entonces, o sea, un escenario que hoy ha cambiado drásticamente, porque las librerías papelerías ya no tienen ese carácter, generalmente ya son solamente papelerías, aunque en el nombre diga librería, ¿no? Entonces, comparativamente, la Cruz del Sur era una librería muy interesante, ¿no? A propósito del libro de Mariano Baptista, esa obra fue editada en Venezuela. La segunda edición lleva la carta prólogo de Bertrand Russell, filósofo y premio Nobel de Literatura, a quien entrevistó don Mariano. La Cruz del Sur, en consecuencia, se convierte en una librería que se debe tener presente, señor William, cuando uno está revisando esta historia de quienes han vendido libros, pero fundamentalmente cuando uno también evoca
a quienes venden libros y tienen muchos conocimientos al respecto, porque hay también personas que no necesariamente aprovechan ese contacto con tales productos del pensamiento para incrementar sus conocimientos. Este señor, tengo entendido que también era alguien versado en el mundo de la literatura. Sí, digamos que casi es un contrasentido el que un militar, digamos, hubiera sido el propietario, pero además el coronel atendía la librería junto con su esposa. Yo he frecuentado poco, pero digamos, en el último tiempo de la librería me acuerdo que dos personas, amigas comunes además nuestras, eran, digamos, clientes frecuentes de la Cruz del Sur. El uno es Rolando Pareja, Eguía, y el otro Jorge Abún Rojas. Pero ellos iban en aquella época no a buscar estudiantes, eran estudiantes de Derecho, pero su pasión en aquel momento, por lo menos, la de Antonio Rojas, que se perdió después por el Derecho, era la literatura. Y encontraban, como bien decía Marcos, libros, por ejemplo, Jorge encontró el libro La poesía completa de Octavio Paz, de Seix Barral, que era, digamos, una joyita, ¿no? Encontrar ahí. Había libros de Proust, de los clásicos, y como también nombra Marco Antonio, también había las novedades editoriales en boga. Entonces, digamos que es un referente ineludible a la hora de repente esa ausencia, ese vacío que tenemos de dar cuenta de este tipo de entidades que hacen al equipamiento cultural de una ciudad, digamos, ¿no? Las librerías. También había los Amigos del Libro, de las que yo me acuerdo. Los Amigos del Libro estaba al frente, en la calle René Moreno, antes de llegar a donde don Amadeo Tarradelle. Creo que, no sé si don Peter estaba trabajando, yo no lo conocía a don Peter ahí, creo que ya se había ido a los Estados Unidos. Entonces, de las librerías que yo me acuerdo estaban la Cruz del Sur. ¿Dónde quedaba la Cruz del Sur? La Cruz del Sur en la 21 de mayo, entre Junín y Ayacucho. Por ahí quedaba. Creo que ahora es una farmacia, algo por ahí. Sí, entonces, ahí era la librería. Otra, como iba enumerando Marco, una librería, papelería, pero que también estaba bien surtida, era la ABC. Si bien en la época, digamos, de los inicios de curso del año lectivo, su fuerte era la venta de material escolar, pero en el transcurrir del año, digamos, uno encontraba buen material bibliográfico. La Merced, los curas también tenían su librería, que sobre todo eran libros no solo de texto, sino de los que acompañaban de repente a lo exigido en el curso, como los de literatura, digamos. Entonces uno encontraba también en la Merced material bibliográfico. La universidad misma tenía una librería que vendía no solo por rúa, había, por ejemplo, en la universidad. Claro. Exactamente. ¿En la plaza? No, en el campus. En el campus tenía una pequeña librería. Pero muy bien surtida. Y digamos, con precios bastante accesibles. Yo me imagino que de repente había alguna especie de convenio, no sé. Y ahí creo que trabajó don Peter, en montar esa librería. Entonces, don Peter atraviesa la historia así tanto como el coronel Moreno, la historia de las librerías en nuestra ciudad. Estamos conversando con Marco Antonio del Río y William Rojas, responsable del Sistema Municipal de Bibliotecas de Santa Cruz de la Sierra, sobre las librerías en Santa Cruz. Muy buenos días, Marco Antonio, gracias por estar nuevamente en Contraviento y Marea. Marco Antonio, usted ya nos iba haciendo una recapitulación de estos primeros pasos que se da con estas librerías y papelerías. En el transcurso del tiempo, ¿cómo fueron evolucionando las librerías en Santa Cruz? ¿Fueron rápidamente o en su defecto tuvieron pasos más lentos por la evolución de la ciudad en sí? Bueno, estamos hablando en base a recuerdos, ¿no? Entonces, por la cuestión de edad, tanto William como yo estamos pensando los años 70, 80, o sea, yo no podría decir cuál era el escenario en los años 60 o 50, ¿no? Entonces, primero eso es bueno dejarlo por sentado. Una historia contemporánea de la librería. Exactamente, ¿no? Ahora, lo que ocurre es que
si uno compara esa época, digamos, claro, Santa Cruz era un pueblo pequeño, estamos hablando de cuántas, 400.000 personas, o sea, era una ciudad, obviamente, pero tampoco era una cosa. Entonces, en ese balance uno se da cuenta que en esa época la oferta que traía de las librerías, más la oferta que tenían, pues era una oferta para, digamos, para las ciudades, era interesante, ¿no? O sea, y hay algunos detalles adicionales. Por ejemplo, el tema de la librería de la universidad es realmente memorable, porque traían textos, obviamente, para el mundo universitario, muy poco, digamos, de literatura, dependiendo de la editorial, pero entran textos de muy buen nivel. Entonces, eso hablaba muy bien, digamos, del tipo de material que podían consultar los estudiantes. Probablemente no traía una gran cantidad, pero además la universidad tenía en esa época una política de producción de policopiados propios. Entonces, digamos, había un espíritu de producción que con el advenimiento de la fotocopiadora se ha perdido, ¿no? Ahora, sobre la Cruz del Sur hay una anécdota que yo no puedo evitar mencionar. Estábamos en los años 80, el año 80, 81 era, plena dictadura de García Meza, y don Félix Moreno se trajo las venas abiertas de América Latina, de Galeano, quitó del mostrador, quitó todo, lo puso, era un mesón con seguramente unos 50 ejemplares de oferta, ¿no? En plena dictadura de García Meza. O sea, cuando yo pasé por ahí, ver si estamos en dictadura, ¿no? Claro, yo sospecho que el hecho de ser militar, ¿no?, era como una barrera de protección, ¿no? Pero en todo caso fue un acto de desafío, yo creo, al régimen, ¿no? Bastante interesante, ¿no? Ahora, yendo a la pregunta de Mauricio, evidentemente uno siente que esa oferta bibliográfica, ¿no?, que tenían las librerías se ha deteriorado, ¿no? Porque ahora hay muchas menos librerías que traigan ese tipo de material, mucho más esporádica, digamos. Entonces uno siente que hay un deterioro. Las librerías papeleras, como comentaba, ya se han simplificado, son básicamente papelerías y venden un poco de textos escolares, pero uno difícilmente encuentra algo adicional ahí, ¿no? Entonces es la paradoja, una ciudad que tiene casi 20 universidades privadas, sin embargo la cantidad de librerías donde la gente puede irse a aprovisionar de material de lectura, ya por las diferentes inquietudes que tenga, se ha reducido drásticamente. Ahora, hay que decir, sin embargo, que esto no solo ha ocurrido en Santa Cruz, ha ocurrido también en La Paz. En La Paz había grandes librerías, la librería Tejerina, la Ictus, que por un lado, la presión de la fotocopia, yo creo que ahí sí ha jugado un rol perverso, han ido desapareciendo. Probablemente también el tema generacional, ¿no? No siempre los hijos están dispuestos a asumir el desafío empresarial de los padres, pero evidentemente en este caso, si bien en La Paz hay cierto tipo de librerías destacables, pero ya no son las que habían en los años 80, ¿no? Entonces en ese caso ha habido una renovación. Aquí la renovación también se ha dado, o sea, las pocas librerías que hoy tenemos no son las librerías que existían antes. Finalmente, yo quiero volver sobre el caso de la librería ABC, librería Papelería ABC. La librería Papelería ABC no tenía estantes de acceso al público. Entonces, lo que uno tenía que pedir los libros. Sin embargo, ya en los años 90 decidieron ampliar esta estructura, hicieron una librería ya de abierta público, y ahí uno descubría que habían tenido muchas más cosas de las que uno se hubiera imaginado, ¿no? Y por cosas de la vida, resulta que ya a finales de los años 90 yo tuve la oportunidad de entrar a los depósitos de la ABC, cuando ya era una librería prácticamente que estaba a punto de cerrarse, y me impresionó la cantidad de material, de excelente material que había. O sea, en otras palabras, la ABC era una librería, ¿no?, que en realidad estaba mucho mejor provista de lo que uno a simple vista hubiera pensado. O sea, yo me he dado cuenta que era un monstruo de librería. Claro, yo por mi edad no me había percatado, digamos, ¿no? Con el paso del tiempo me he descubierto. Pero era una librería impresionantemente bien provista. Tanto Marco Antonio del Río como usted, William, hablaban de una linda oferta literaria que había en esa época. ¿Cuáles eran los principales editoriales y fuentes de donde se proveían estas librerías en esta época que estamos hablando? Yo no podría hablar con demasiada propiedad sobre el comercio mismo del libro, pero me imagino, por ejemplo, Marco hacía mención hace un ratito a algunas librerías de La Paz que ya no están, y había un editor, por ejemplo, Burillo,
Urquizo de Juventud, entonces que han ido, como bien también me mencionaba a mi antecesor, de que en este sector del libro, digamos, estamos en un periodo de incertidumbre, de muchos cambios a nivel de tecnología, de hábitos de consumo. A veces eso también tiene que ver mucho con mi ámbito laboral, por ejemplo. Y yo me imagino que digamos que los libreros traían material de la Argentina, de La Paz, naturalmente, los Amigos del Libro en Cochabamba, que también ya no está en la librería, los Amigos del Libro en Cochabamba estaba liquidando su material de stock, digamos, ¿no? Con la muerte de don Werner Gutentag. No sé si la familia irá a seguir, pero digamos que esos eran en Potosí había un señor, no me acuerdo ahora bien el apellido, que era un dinámico trabajador en favor de la cultura escrita. Hay muchos libros editados desde Potosí, que son, digamos, clásicos en la cultura boliviana, pero ahora todo eso ha cambiado, digamos, ¿no? Entonces, yo quisiera volver un poquito también a otras librerías. Yo no me acuerdo qué se llamaba la librería, un poco al calor de lo que decía lo de Galeano. Yo en la dictadura de Banzer, ¿sí?, en la esquina del Mojón con Cara había una librería, no sé qué se llamaba, pero en su escaparate estaba El Capital de Marx en 3 tomos. No, inaccesibles. Yo venía, me acuerdo, en bici venía a mirar esos ejemplares, no me acuerdo siquiera de la editorial, pero estaban ahí. Entonces quiere decir que si alguien en plena dictadura, estoy hablando más o menos del año 75, 76 quizás, estaban a disposición de un potencial lector los 3 tomos del Capital de Marx. Era por lo menos temerario, ¿no? El vendedor. Paula Peña nos escribe haciendo referencia a la librería ABC con buenos libros, y también dice que a lo largo de la historia podemos ver el tema de la venta de otras obras, y por supuesto hablaremos más adelante en otro programa sobre estas ventas de revistas, ¿no?, que ha sido también de importancia significativa. Yo me acuerdo hace 15 años más o menos, 10 años, hasta en las transmisiones de fútbol siempre se hacía mención, ¿no?, a las agencias, ¿no?, que ofrecían la posibilidad de que uno pudiera comprar libros, revistas y periódicos de diferentes partes del mundo. El Pájaro Loco era además de canje. No nos debemos olvidar de una librería, papelería, 5 Hermanos Pareja, que estaba al lado de la Pascana, sí. Entonces, que la gestionaba el papá de don Alcide. Entonces, digamos que había, no lo digo con nostalgia, pero había para la ciudad pequeña. Yo un poco antes de venir también estuve leyendo un almanaque de 1903 de Luis Labadens. La ciudad tenía para ese entonces 3 librerías, o sea que había una oferta, digamos, importante y claro, en el último tiempo habría que hacer un estudio también de cómo se consume el libro, cómo no nos olvidemos de las ventas, de los que se llaman placistas. Hay mucha venta, digamos, de puerta a puerta, que dejan material bibliográfico a plazos, ¿no? Por eso se llaman placistas. También es un importante, digamos, forma de distribución y comercialización de este objeto. Pero no tenemos, también un poco como en el tema de la lectura, hablamos más de memoria que con herramientas o instrumentos para medir ese tipo de situación como la que nos ocupa. A propósito de librerías con ofertas interesantes, hay una que ha desaparecido, pero vale la pena tenerla presente, fundamentalmente, creo yo, en mi caso, por su propietario, que tenía sus particularidades. Me refiero a don Carlos de la Maza, cuya librería estaba sobre la calle Beni, cerca del Parque El Arenal, y es curioso porque en ese caso lo que se produjo fue la compra de una librería que estaba prácticamente hecha, pero con muy buenos títulos. Yo he comprado allí varios libros que fueron editados por Seix Barral, por Paidós, además que don Carlos tenía la particularidad de ofrecer toda la colección del premio de novela erótica
la sonrisa vertical, ¿no? Él tenía sus particularidades y así que promovía aquello. Pero sin duda su oferta, más allá de las características muy singulares que tenía su propietario, era muy interesante en esos términos. Se trataba de una buena librería. Claro que si uno revisaba los precios, quedaba claro que se habían quedado los precios de la década del 90 cuando él compró la librería. Bueno, me acuerdo, uno me preguntaba, ¿cuánto está este libro, don Carlos? Decía, no, ahí está el precio, pero dice acá $30, ese es el precio. Naturalmente que anotaba y daba facilidades, pero él ofrecía una buena oferta, fundamentalmente, Marco, todo el tema de las ciencias sociales, ¿no? Ahí había más de un libro que merecía nuestras atenciones. Bueno, el punto de partida es una librería que quedaba en la 24 de septiembre que se llamaba Mundo Intelectual, ¿no? Entonces ese librero, cuyo nombre lamentablemente no recuerdo, es el que le vende, ¿no? Es el que trajo todo ese stock, y efectivamente era una cosa impresionante, o sea, excelente material, especialmente en literatura y ciencias sociales. Ahora, efectivamente, don Carlos de la Mesa, a mí simplemente lo cuento con una anecdótica. Don Carlos de la Mesa yo lo conocí porque tenía la administración de un café en la universidad y estuvo años. Entonces, yo lo he conocido así. El cafecito, ¿no? El cafecito, vendiendo café y empanadas, digamos, ¿no? Entonces fue para mí una sorpresa ver que este stock de libros de Mundo Intelectual apareció en una librería no regentada por este caballero, ¿no? Entonces sí, efectivamente, ¿no? O sea, hay esa historia bastante particular de los años 90, ¿no? Hay también la historia de un librero que hace poco falleció, señor William, que es José Chazarreta, quien ha realizado una labor importante, fundamentalmente desde el punto de vista de brindarnos la posibilidad de comprar clásicos, porque ya uno sabe, en síntesis, y esto tiene que ver con lo que sucede mucho más en otras ciudades, en el mundo entero, con librerías prácticamente especializadas. Acá hay librerías especializadas, pero para comprar libros de medicina, por ejemplo, o arquitectura, entre otras cosas. En el caso de la librería El Garaje, todavía vigente, uno podía toparse con esa opción gracias a esta labor de alguien que no solo vendía libros, sino que también los leía y hasta discutía al respecto. Sí, importantísima el paso de José Chazarreta por nuestra ciudad en el ámbito del libro, digamos, ¿no? Como bien dice usted, él además, antes de abrir, ya era un gran distribuidor de material bibliográfico, tanto para la ciudad como para el interior del país. Y claro, era realmente ahí, en ese espacio uno podía entender, digamos, tanto un poco como don Peter, quizás en su momento. Yo no he tenido contacto con él, lo he conocido al coronel Moreno, pero no he intercambiado ningún criterio con él. Pero en el caso de don Peter o José, uno podía conversar, como bien dice, discutir o él sugerir algunos títulos. Entonces realmente se producía un acontecimiento importante de ida y vuelta, tanto para el cliente o el lector como para el propio librero, ¿no? Entonces eso enriquecía más allá del propio comercio del libro, ¿no? Entonces se enriquecía la oferta bibliográfica, y creo que nos hace falta también a ese tipo de personas, digamos, que articulen y se conviertan realmente en promotores, difusores de este objeto tan preciado para nosotros. Naturalmente que la librería más conocida es la librería Ateneo, que lleva más de 30 años y está impulsada de manera heroica y ya exitosa en los últimos años por el doctor Roca, su esposa también, la señora Rita Gravato, sus hijos. Es sin duda una labor valiosa y eso está fuera de discusión. Pero al margen de algún otro apunte, sería importante también destacar brevemente, siquiera, la labor. Quizá después podamos tener la fortuna de contarlos nuevamente entre nosotros, de quienes se han dedicado a vender libros usados, pues creo que eso también se agradece, y hasta hay una tremenda controversia acerca de quién fue el primero que empezó a vender libros usados en Los Pozos. Yo he preguntado a varios y se disputan a aquella suerte de proeza, pero eso igualmente sigue sumando porque forman parte de todas estas culturas literarias en cualquier ciudad. Cuando uno viaja pregunta ¿dónde venden libros usados? Y se vaya
Acá hay todavía personas que lo hacen y uno encuentra en ocasiones grandes obsequios. ¿Querés decir algo, Marco Antonio? Memoria, bueno, dos cosas, ¿no? Primero, en mi memoria de los libros usados, no sé si William puede confirmar esto, está un argentino que tenía una vagoneta que se ubicaba por la zona de Los Pozos a vender. Entonces pagaba el baúl, ¿no? O sea, y sacaba sus libros, ¿no? Y vendía cosas interesantísimas. Entonces, libros grandes, ¿no? Estos de bolsillos. Eran libros grandes, posiblemente no eran libros de medio uso. En realidad, él operaba como chazarreta, o sea, traía de la Argentina, de las librerías en liquidación y vendía. Pero en mi memoria lo tengo como un interesante proveedor, ¿no? Sospecho que era un argentino que estaba huyendo de la dictadura, porque al poco tiempo que se recuperó la democracia se fue. Y hay una cuestión, todos seguramente, bueno, una gran cantidad de gente debe tener en su casa algún ejemplar de esos de lomo verde, de editorial Caralt, que habla de la Segunda Guerra, ¿no? Se ve que la editorial que trajo eso, o sea, la librería editorial que trajo eso, era de estas que venden a domicilio. O sea, esos libros llegaron a las familias cruceñas vía vendedores a domicilio, ¿no? Después abrieron una librería para liquidar su stock. El nombre no me acuerdo si era Continental o Editorial Santa Cruz, un poco, ¿no? Pero hizo una oferta interesante en el sentido que abrió toda esta literatura de la guerra, pero junto con esa literatura llegó literatura, o sea, junto con estos libros sobre la guerra trajeron literatura española, por ejemplo, y entre esas cosas, por ejemplo, una buena cantidad de textos de Camilo José Cela, mucho antes de que se le diera el premio Nobel, en ediciones de tapadura, una ediciones respetables. Incluso ese editorial, recuerdo que se podía conseguir la primera novela de Fernando Sabater, que se llama Caronte Aguarda, ¿no? Entonces, o sea, era una librería que hoy ya desapareció, pero que estaba vinculada al negocio de la venta de libros a domicilio, ¿no? Que tiene un rol también importante. Esa en particular fue muy grande. ¿Usted se acuerda de esta persona o no? No me acuerdo yo. ¿Y lo más remoto que recuerda respecto a las tiendas de libros usados? ¿También se sitúa más o menos en Los Pozos? Por los pozos, naturalmente. Sobre todo en la esquina de la 6 de agosto, un poco era por la venta de D'Artagnan, el Tony, más que de libros, digamos, un poco, porque también es parte importante de nuestra, digamos, cultura de lectura, el tema de del cómics, digamos, ¿no? Entonces, revista, ¿no? Entonces, las fotonovelas. Ahí no tanto. Los libros piratas vienen después, ¿no? Ese es un fenómeno con la fotocopiadora y otra circulación, ¿no? Claro. Sí, eso es la aparición de ese tipo de consumo, de repente, además, hasta rápido, digamos, ¿no? Es decir, al calor de lo que sucedía, no sé cuándo. No sé si cometer una infidencia, pero a propósito de estas cosas. Me acuerdo, todavía Ricardo Serrano estaba con la imprenta El País, cuando los versos satánicos de Rushdie son perseguidos por el ayatollah. Dice, ¿por qué no nos conseguimos un ejemplar y le hacemos una edición pirata? Entonces, al calor de repente de esa... Ya prescribió el delito, entonces no importa, puede difundirlo. Pero no, obviamente no se llegó a la comisión del delito. No se llegó a consumar. Solamente pero me imagino que funciona ese tipo de, digamos, al calor de algún acontecimiento, entonces el pirata está con las planchas listas, por llamarlo de alguna forma, y va a... Y más aún ahora con la globalización, que es más fácil para ellos obtener el formato digital, y con una simple imprenta pueden imprimir una cantidad impresionante de libros y tenerlo casi al instante cuando sale la otra edición, casi ¿no? a pedido. Entonces, claro que en estas tiendas que venden libros piratas hay también la posibilidad de encontrar libros usados. Está la famosa librería Nelly, que queda por acá por el centro. O robados. O robados también. O robados. Una vez he encontrado en la Florida algún libro de la ESI. O de alguna biblioteca.
Claro, de una biblioteca. Me imagino que alguien también ha debido encontrar de la biblioteca en la que yo trabajo. En lo personal, yo sí, una vez que fui acá al frente de la Manzana 1, encontré libros que decía biblioteca, no recuerdo qué biblioteca era, pero sí había sido sustraído de una biblioteca. Ya que salió el tema, la Universidad Pública, la René Moreno, tenía en los años 80 una gran biblioteca. Llegó a tener una biblioteca más o menos de más de 20.000 ejemplares. Una central, ¿no? Aparte de tenía dos bibliotecas, una que la administraba don Hernando Sanabria aquí en la plaza, y la del campus. Yo estoy hablando de la del campus. Claro, yo conocí la del campus, que era una biblioteca enorme, muy bien provista, que además tenía una provisión permanente, o sea, se hacían compras, y un sistema de préstamo a los estudiantes que era maravillosamente simplificado. Excelente. Era, o sea, maravilloso, o sea, funciona. Eso sí yo lo recuerdo con nostalgia. Bueno, pero a alguien se le ocurrió la idea de las bibliotecas especializadas. Y claro, y eso surgió, si no me equivoco, en Derecho. Y la descuartizaron esa biblioteca. La descuartizaron. ¿Y dónde estaba esta biblioteca? Repartieron a cada facultad. Era el módulo 144, ¿no? Que quedaba en el centro del campus. Además que hasta el simbolismo era hermoso, porque estaban los módulos del campus y el módulo de la biblioteca estaba en el centro. O sea, simbólicamente estaba muy bien diseñado eso. Claro, el corazón, digamos. Exactamente. Entonces fue la época del rectorado de don Jerjes Justiniano que se cometió ese desaguisado, descuartizaron la biblioteca y claro, mandaron una cantidad de derecho, otra económica y así sucesivamente. Y otros se perdieron probablemente. En ese proceso, ahí es donde, por eso me acordaba. Claro, muchos se canalizaron hacia los pozos. O hacia bibliotecas personales. Por supuesto, porque llegaban a los pozos y la gente veía el buen libro, se lo compraban, no veía que usted decía Universidad de Moreno, no, o sea, al final de cuentas estaba ahí. Entonces, el problema fue ese. Y claro, hay libros, por ejemplo, que sé yo, el de Max Weber, ¿no? O sea, Economía y Sociedad, ¿dónde se lo mandamos? Voluminoso. Claro. Sí, pero además, ¿a quién se lo mandamos? ¿A los de Economía o a los de Humanidades? O sea, la mitad. ¿Quién lo vamos a dividir a la mitad? Ahora ya hay una integración informática de la disponibilidad de todas las bibliotecas de la universidad, pero la verdad es que yo creo que una biblioteca también tiene un valor por su volumen, y esa biblioteca fue una pena que uno de los crímenes de esa gestión rectoral que se haya descuartizado como se lo hizo, ¿no? Muchísimas gracias, Marco Antonio del Río, por haber estado el día de hoy en Contraviento y Marea. Siempre es enriquecedor hablar con usted. Bueno, nada, el gusto ha sido mío. William Rojas Mojica, responsable del Sistema Municipal de Bibliotecas de Santa Cruz de la Sierra, gracias por compartir estas anécdotas y todo el conocimiento que usted tiene al respecto el día de hoy. No, al contrario, muchísimas gracias por permitirnos acordarnos de estas cuestiones tan caras para nosotros.